Muy bien, buenos días a todos. Bienvenidos a la presentación del libro El TLCAN a 24 años de su existencia, retos y perspectivas. Es un libro coordinado por el doctor Cuauhtémoc Calderón, de aquí del Colegio de la Frontera Norte, y el doctor Salvador Rivas, de la Universidad Panamericana, y es editado por el COLEF, la Universidad Panamericana y Ediciones EON. Bueno, el día de hoy pues nos acompaña el coordinador del libro, el doctor Cuauhtémoc Calderón, y también nos acompaña de la UABC el doctor Rogelio Varela Llamas. Bueno, para empezar voy a leer la semblanza primero del doctor Cuauhtémoc Calderón. Él es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Niza Sofía Antípolis, en Francia. En esta universidad le otorgó la mención honorífica y la medalla Palmares por la mejor tesis doctoral. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, investigador titular del Departamento de Estudios Económicos del COLEF. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Orleans, en Francia, la Universidad de Niza Sofía Antípolis y Fulbright Visiting Professor en la Universidad de Texas El Paso. Anteriormente fue coordinador de la maestría en Economía Aplicada aquí en el COLEF y de la maestría en Economía en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Fue miembro de la comisión dictaminadora del Área 5 del SNI y bueno, tiene numerosas publicaciones en revistas muy destacadas como International Journal of Energy Economics and Policy, Review of Development Economics, International Trade Journal, Estudios Económicos y muchas más, ¿no? Y bueno, y es investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenido, doctor. El doctor Rogelio Varela Llamas posee un doctorado en Economía Industrial y Relaciones Laborales por la Universidad de Castilla-La Mancha en España y una maestría en Economía Internacional por la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente es profesor titular en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la UABC, cuenta con perfil PRODEP y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del SNI en el nivel 2. Es miembro del Cuerpo Académico de Desarrollo Económico y trabaja la línea de investigación de economía mexicana con énfasis en tópicos del mercado laboral, como lo son el empleo, la informalidad, la migración, la productividad, los salarios y la pobreza laboral. Ha impartido numerosos cursos de licenciatura y de posgrado, sobre todo en las áreas de econometría y en estadística, y bueno, ¿no? Y también cuenta con numerosas publicaciones en revistas especializadas nacionales e internacionales, ¿no? Bienvenido, doctor Varela. Bueno, la dinámica del evento va a ser la siguiente. Primero el doctor Varela va a comentar la primera parte del libro, alrededor de los primeros 7 capítulos. Posteriormente yo también voy a comentar la segunda parte. Posteriormente el doctor Calderón nos proporcionará más información del libro y finalmente abriremos la sesión para preguntas y respuestas. Entonces, adelante, doctor Varela. Sí, bueno. ¿Sí? Bien, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que se me ha extendido de manera muy cordial por parte del doctor Calderón, del mismo doctor Orraca, y agradecer al COLEF, esta institución tan importante. Bien, yo quisiera hacer un esbozo, comentarios generales alrededor de los primeros 7 capítulos, como bien mencionaba el doctor Pedro, en torno a lo que nos exponen cada uno de los autores. Bueno, primero quisiera destacar que el libro del TLCAN, a 24 años de su existencia,
retos y perspectivas. Es una obra interesante en el sentido de que se inscribe en una coyuntura relevante, en donde justamente pues está en proceso el TEMEC. Y en ese sentido, creo que preguntarnos qué efectos ha tenido este acuerdo a lo largo de los últimos 24 años, pues es una pregunta muy pertinente. Es un libro que en lo general se estructura en torno a 3 grandes ejes. El primero vincula el propio Telecam frente a lo que es el comercio mundial, aspectos de la macroeconomía abierta, que engloba a su vez del capítulo 1 al 4. Hay un segundo eje general que relaciona el Telecam con aspectos muy puntuales del mercado laboral, temas de empleo, temas de salarios fundamentalmente, tópicos de productividad también. Y hay un tercer eje general que asocia el Telecam con cambios muy específicos relacionados con el comercio de Norteamérica. El Telecam, en principio, hay que concebirlo como un hecho de gran relevancia que en retrospectiva marca un viraje en el ejercicio de la política comercial de México. Es verdad que antes de la firma, sobre todo a inicio de los 80, pues se venía dando una racionalización en el proceso de apertura comercial, que después se intensifica pues con la incorporación de México al GATT, pero no es hasta la firma en el 94 del Telecam que se consuma la orientación de una nueva política comercial con énfasis en lo regional. Bien, en este contexto, entonces destacar que hay un primer capítulo que lleva por nombre Efectos de la política cambiaria china en las exportaciones mexicanas y canadienses hacia Estados Unidos. Es un capítulo en donde fundamentalmente se lleva a cabo un ejercicio econométrico basado en la metodología de cointegración a partir de una estructura de datos de panel. Bien, primero, ¿qué es lo que se plantea en este capítulo en esencia? Los autores, que en este caso pues son el doctor Calderón y Víctor Cuevas Ahumada de la Universidad Autónoma Metropolitana, se plantean la estimación de una función de exportaciones. Y bueno, para ello hacen una revisión de literatura en torno a modelos de demanda, pero también hay una exhaustiva revisión en torno a lo que ellos llaman modelos más híbridos, que contemplan no solo variables de demanda, sino también variables de oferta. Entre estas, por ejemplo, la productividad laboral, los salarios, hacen una consideración respecto a los costos de crédito, la inversión extranjera directa, etcétera. Esta función de exportaciones, que en realidad es una función extendida, contempla como variables explicativas de la dinámica exportadora la demanda externa de exportaciones, se considera el tipo de cambio real de cada uno de los 4 países que se analizan, que ahorita los voy a mencionar con respecto a el dólar de Estados Unidos. Y también se considera el tipo de cambio de cada uno de estos 4 países con respecto al yuan chino. Costos laborales unitarios relativos, tasas de interés de largo plazo, inversión extranjera directa. ¿Sí? Bien, como se puede apreciar, entonces es un ejercicio de panel que tiene como base un horizonte temporal que corre en una frecuencia trimestral de 2000 a 2017 y se contemplan 4 países que son Alemania, Canadá, Japón y México, ¿sí?
pero que además, junto con China, habría que puntualizar, ocupan los primeros 5 lugares en materia de exportaciones hacia Estados Unidos. Bien, como su nombre lo indica el ejercicio, entonces es interesante destacar que, como bien lo plantea pues la econometría, primero hay un esfuerzo por identificar el orden de integración de las series. En efecto, se constata que la demanda externa, el tipo de cambio de cada uno de estos países con respecto al dólar y con respecto al yuan, así como los costos laborales unitarios, todas estas series los autores determinan que son integradas de orden 1. Por lo tanto, subsecuentemente proceden a hacer una prueba de cointegración, que es la que conocemos como la prueba CAO, para datos de panel específicamente. Y otra cosa que me gustaría destacar es que quienes están familiarizados pues con los test de raíces unitarias, nada más tener en mente que cuando se hace un ejercicio de panel no son las mismas pruebas, ¿no? En ese sentido habría que destacar. Bien, otra particularidad que hay que destacar aquí es que es un ejercicio que se basa en la instrumentación de 2 métodos. Un método que se llama mínimos cuadrados ordinarios en diferencia y otro que se llama método de mínimos cuadrados ordinarios totalmente modificados. Bien, ¿qué es lo que se encuentra como resultado de estos ejercicios? Bueno, pues que hay una estrecha relación entre las exportaciones que cada uno de estos 4 países realiza con respecto a la demanda externa. Esto lo que sugiere entonces es que en el escenario de una recesión económica en Estados Unidos, pues esto puede tener un efecto pues adverso, particularmente para las exportaciones de México, incluyendo también la de los otros países. Otra cosa interesante que se identifica es que cuando la moneda doméstica de cada uno de estos países se deprecia con respecto al dólar estadounidense, estamos hablando entonces pues de un proceso de subvaluación que en teoría debería de estimular la actividad exportadora y reflejarse en unos mejores números de las cuentas externas. Sin embargo, lo que encuentran los autores, tanto con un método como en otro, es una relación o un efecto negativo. Lo que quiere decir, de acuerdo a la reflexión que hacen, que la depreciación, si bien pudiera mejorar la posición competitiva del sector exportador, también opera en contra de las importaciones de insumos que regularmente se hacen para incorporarlos a la actividad exportadora. En ese sentido, entonces es un resultado que no corre en la dirección en lo que señala la teoría convencional. Otro resultado que se encuentra es que al depreciarse también la moneda doméstica, pero en este caso respecto al yuan, pues se habla de que eso mejora la capacidad competitiva de cada uno de estos 4 países frente a la economía de Estados Unidos, ¿sí? Y el otro resultado que también es interesante es el de los costos laborales unitarios. Los ejercicios sugieren que cuando estos costos laborales se incrementan en cada uno de estos países, pues eso tiene un efecto pues negativo en la actividad exportadora, por lo que es importante que haya mejoramientos en la productividad laboral a fin de que estos costos no pudieran tener ese efecto en la actividad exportadora. Entonces, es un capítulo interesante que trata de centrarse en el análisis de los determinantes de las capacidades exportadoras de estos 4 países respecto a Estados Unidos, ¿no? Y bueno, una de las implicaciones que señalan en materia de política económica
es que frente a una eventual coyuntura de recesión en Estados Unidos o de un yuan subvaluado, se sugiere pues que cada una de estas naciones deban incrementar sus gastos, por ejemplo, en materia de capacitación, en materia de adiestramiento en los distintos segmentos de trabajadores, de tal manera que eso pueda detonar mejoramientos sustantivos en la productividad, se puedan reducir los costos laborales unitarios y consecuentemente pueda haber una mayor capacidad exportadora, ¿sí? Luego entonces viene un segundo capítulo que se llama México ante los retos del proteccionismo norteamericano, pese al saldo global positivo después de 23 años. Es un capítulo escrito por Manuel Hernández Trillo de la UAM, Azcapotzalco, Gloria de la Luz Juárez y Alfredo Sánchez Daza. El título ya nos da una idea de qué es lo que tratan de plasmar en el texto los autores. Ellos en el balance que hacen en retrospectiva plantean que en términos generales globales pues los efectos son favorables. Sin embargo, yendo a las particularidades también destacan algunas preocupaciones. Por ejemplo, a nivel de lo que sería toda la zona Telecán, pues sí se reconoce que ha habido un incremento en el PIB, en el empleo a nivel de toda la zona, los flujos de inversión extranjera directa, el mismo intercambio comercial y la inserción de muchas pymes en la actividad exportadora. Y bueno, también ellos aluden enfáticamente que uno de los problemas que la administración de Estados Unidos ha estado señalando, que refiere al déficit comercial, pues que en realidad es un déficit que en el fondo obedece a decisiones individuales en materia de ahorro e inversión de los agentes económicos y que no necesariamente habría que construir el argumento en torno al desbalance comercial que se ha tenido con México, ¿sí? Entonces, en un panorama, digamos, general, el capítulo hace mucho énfasis en el mejoramiento que hubo a nivel de la inversión extranjera directa, en las exportaciones no petroleras y en el sector agropecuario, pero fundamentalmente en lo que llamaríamos la agricultura no tradicional, la agricultura que no es de subsistencia, sino más bien esta agricultura con una fuerte vocación exportadora, con avance tecnológico y que en realidad es extensiva y que no depende, digamos, necesariamente de los ciclos primavera-verano, ¿no? Sin embargo, advierten pues que ha habido indicadores que no son del todo satisfactorios y que habría que señalarlos, ¿no? Como es el tema salarial en México, esta idea de que no han mejorado los salarios en México, y que sigue habiendo pendientes en materia de mejoramiento también de la productividad y por lo tanto en materia de crecimiento económico y de PIB per cápita. Entonces ellos advierten pues de que las afirmaciones en torno a los efectos negativos que ha producido el Telecán por parte de la administración actual de Estados Unidos, pues, en gran medida no tienen sustento. Se reconoce, insisto, en que los resultados globales de la operación del Telecán han sido favorables, pero hay retos en materia de ingresos reales, en materia de crecimiento, en materia de productividad y evidentemente en materia de generación de empleo formal, ¿sí? En el tema del sector agropecuario, que vendría a ser esta otra arista de la agricultura, que es la agricultura tradicional de subsistencia, se habla también de afectaciones muy sensibles, particularmente en la producción de maíz, en la producción de frijol, a partir pues de la liberalización de los precios. Y bueno, hay un reconocimiento a que se sigue practicando la agricultura de subsistencia,
pero bajo una estrategia justamente de subsistencia, de autoconsumo, y que pues constituye también un reto importante. Hay un tercer capítulo que se llama el vínculo entre el comercio y el sector financiero, una revisión para la zona Telecán del Salvador Rivas Aceves, de la Universidad Panamericana, de Griselda Dávila Aragón, de la misma, Héctor X Ramírez Pérez, también de la misma universidad. Ellos tratan de vincular el desarrollo del sector financiero con la dinámica exportadora. Y la particularidad de este capítulo es que también hacen un ejercicio empírico. Ellos se plantean como variable de interés la proporción de las exportaciones respecto al PIB y de las importaciones con respecto al PIB. Y tratan de explicar estas dos variables por separado y luego de manera conjunta a partir de un conjunto de indicadores financieros, como es el volumen de crédito al sector privado como proporción del PIB de cada uno de los tres países. Pero también rescatan variables reales, no necesariamente financieras, como el capital fijo, el consumo privado, el crecimiento de la población, la misma inflación y el PIB per cápita. Es un estudio que versa alrededor del periodo del 76-2016. Es un ejercicio de largo plazo en realidad. Y hacen 3 regresiones por mínimos cuadrados ordinarios, una para México, una para Estados Unidos y una para Canadá. Para el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, ellos encuentran que el desarrollo que ha experimentado el sector financiero en México sí ha contribuido tanto a mejorar la capacidad exportadora como importadora como proporción del Producto Interno Bruto. Y también identifican como variable relevante el capital físico. Sin embargo, para el caso de Estados Unidos, curiosamente, para el caso de las importaciones, el desarrollo del sector financiero sí tiene un efecto importante, pero para el caso de las exportaciones no. Y en el caso de Canadá, el capital físico también, al igual que en México y en Estados Unidos, se encuentra que es una variable de gran peso. Y en Canadá el efecto es adverso, el desarrollo del sistema financiero es adverso o es negativo en torno a la capacidad exportadora. Y luego, en aras, digamos, de enriquecer el ejercicio, los autores dan paso a un cuarto ejercicio, tomando el mismo periodo, 76-2016, pero con la particularidad de que integran la información de los 3 países, ¿no? Entonces tenemos un horizonte espacial de 3 países y un horizonte temporal largo. Y hacen un ejercicio de panel interesante. Ellos estiman un modelo de efectos fijos, y luego también estiman lo que en econometría conocemos como un modelo de efectos aleatorios. En el caso del modelo de efectos fijos es interesante porque ellos capturan tanto efectos transversales, ¿sí? O sea, efectos que son invariantes en el tiempo, pero variantes por cada uno de los 3 países, pero también efectos temporales, que son invariantes en el espacio, pero que varían a lo largo del tiempo, ¿no? Y lo que se encuentra, por ejemplo, en el modelo de efectos fijos para el conjunto de los 3 países es que el desarrollo del sector financiero ha incidido favorablemente en los flujos comerciales, en la actividad exportadora de los 3 países. Pero cuando estiman lo que le llamamos el modelo de efectos aleatorios, pues lo que se encuentra es un efecto negativo, ¿no? Aquí quizá, si se hubiera hecho un test para decantarse entre uno y otro, pues probablemente hubiéramos refrendado el de efectos fijos, o sea, el que sí tiene un efecto positivo, porque como son 3 unidades de análisis, probablemente hubiera sido el modelo más pertinente. Pero bueno, eso quedó ahí un poco en duda, ¿no?
A nivel de conclusiones, rápidamente señalar pues que los autores destacan que el Telecán ha beneficiado a los 3 países y que México ha sido un país beneficiado en términos de flujos comerciales, pero no necesariamente en otros ámbitos como los ya señalados en el capítulo anterior. Y ahí hay de alguna manera un punto de coincidencia. El capítulo 4, rápidamente, es una evaluación del TLC de América del Norte, más allá del comercio y la inversión, escrito por Carlos Gómez Chiñas, de la UAM, y Jesús Arroyo Alejandre, del CUSEA, de la UDG. Estos 2 autores, fíjense, lo que tratan de hacer es estimar una función de crecimiento, ¿sí?, del PIB, y para ello incorporan un conjunto de variables un poco basadas en la revisión de literatura, como es el consumo de los hogares, el gasto del gobierno, la formación bruta de capital fijo, de nuevo incorpora la inversión extranjera directa, y también consideran las exportaciones netas. Como es, digamos, un ejercicio temporal, también los autores pues dan cuenta de este diagnóstico en torno al orden de integración de las series, en aras pues de no caer en lo que le llamamos en econometría el fenómeno de la regresión espuria, ¿no? Y hacen test de raíces unitarias, entonces se identifica pues que son integradas de orden 1 y proceden a llevar el ejercicio, ¿no? También hacen por ahí algunas pruebas de causalidad de Granger, destacan muy enfáticamente que en lo particular las exportaciones y el Producto Interno Bruto sostienen una relación bidireccional, ¿sí?, se causan una a la otra, y proceden a llevar el ejercicio, ¿no? Entonces se determina pues que todas las variables son importantes, pero sí hacen mucho hincapié en que en esta función de crecimiento económico estimada en primeras diferencias todas las series, ¿sí?, encuentran que las variables que más peso tienen en la explicación del Producto Interno Bruto de la economía mexicana es la inversión extranjera directa y el gasto. Y las exportaciones netas sí son una variable importante, pero en menor proporción. Entonces ellos al final lo que plantean fundamentalmente es que la estrategia de crecimiento de la economía mexicana debe de ser tal que haya una reorientación hacia el impulso del mercado interno, ¿sí?, como una estrategia, digamos, complementaria, pero no necesariamente como una estrategia que tenga que ser mutuamente excluyente de la actividad exportadora. En ningún momento, en ningún capítulo se plantea una posición, al menos en lo que pude identificar, en el sentido de que pues el comercio exterior, no, hay que ponerle, no, el comercio exterior viene y hay que seguir promoviéndolo, hay que hacer esfuerzos internos por mejorar una serie de cosas de carácter estructural, como la productividad, ¿sí? Pero también hay que trabajar en la parte del mercado interno. Viene un quinto capítulo que los autores le llaman oferta laboral y desigualdad salarial en la frontera México-USA en la era Telecán, un análisis comparativo. Es un documento que escribe Gloria Lisset Ochoa, Adame de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Aldo Josafat Torres García de la misma y el doctor Calderón Villarreal de aquí del COLEP, ¿no? Hay una parte contextual, obviamente, que da cuenta de cuál ha sido la evolución de la frontera norte de México y de los estados del sur de Estados Unidos, ¿sí? Y además pues se identifican una serie de indicadores que de entrada pues plantean una problemática. Por ejemplo,
se hace énfasis en el hecho de que el PIB per cápita, el PIB por cada persona en México, pues es mucho menor al de Estados Unidos y a los países de la OCDE. Se plantea también esta idea de que el empleo vulnerable en México pues es mayor al que se registra en los países de la OCDE y Estados Unidos, ¿no? Y bueno, ellos hacen un ejercicio ahí empírico también interesante, que tiene que ver con juegos cooperativos. Se analizan en el capítulo características muy particulares de la oferta de trabajo. Y bueno, se plantea también que respecto a la población, en términos de lo que sería su nivel de instrucción, en México el crecimiento más elevado se ha registrado en el nivel universitario, mientras que en Estados Unidos ha sido en el nivel de posgrado. Entonces, si bien ambos países se pudiera decir que comparten una relación comercial productiva muy intensa, también señalar que las características, particularmente de la mano de obra de un país y otro, pues son muy diferentes, lo que se expresa obviamente en brechas salariales y se expresa pues en brechas de productividad, ¿sí? Por otra parte, se hace también hincapié en que las condiciones del mercado laboral en México, como es la propia dualidad que subyace en el mercado del país, y el hecho pues de que no haya tecnología propia o esfuerzos suficientes en materia de innovación propia, pues no han permitido que en los años más recientes haya beneficios, efectos de derrame positivos hacia los trabajadores, ¿sí? Y bueno, en el caso de Estados Unidos, también se señala que la desigualdad salarial total ha aumentado, lo que estaría de alguna manera en línea de lo que se conoce como la hipótesis del cambio técnico sesgado, ¿sí? Una hipótesis que ha dado pues pie a que hoy por hoy se desarrollen muchos trabajos empíricos. Todo el mundo está formulando hoy en día la pregunta de por qué los salarios no suben, y eso tiene que ver pues con niveles de especialización y un poco con esta perspectiva teórica. Viene un capítulo 6 que se llaman los salarios de los trabajadores mexicanos en México y USA en el periodo del Telecán para el periodo 94-2017. Es un capítulo escrito aquí por el doctor Pedro y por César Gustavo de la Universidad Estatal de Arkansas, Campus Querétaro. Aquí los autores hacen una revisión, ellos tratan de investigar pues justamente cómo han evolucionado los salarios aquí en México. Pero antes de eso hacen una revisión teórica, se van un poco a revisar pues la teoría de Hecher-Ohlin, se enfocan en lo que es el teorema de igualación de precios, que está ligado a dicha teoría, el teorema Stolper-Samuelson, ¿no? Incluso hacen por ahí una revisión también de la hipótesis del cambio tecnológico sesgado. Esto en aras de darle sentido a lo que es el trabajo empírico, ¿no? Hay una revisión interesante de literatura, ¿no? En aras de abordar el objeto de estudio, y señalan que aislar los efectos del proceso de apertura sobre el mercado laboral y puntualmente sobre los salarios, pues no es un tema fácil, ¿no? Porque hay que irse a sectores, hay que irse a ocupaciones, y no siempre las fuentes pues nos dan todo lo que uno quisiera. Sin embargo, hay una revisión muy enriquecida al respecto. Ellos plantean que en el periodo de crisis, esta crisis del 94-95, hubo una reducción importante del salario medio, ¿sí? Pero también un aumento importante en los percentiles más altos, ¿no?
calculan un índice que le llaman un índice de disimilitud, basado en Duncan y Duncan 95, justamente para ver las diferencias salariales. Y estiman regresiones a través de mínimos cuadrados ordinarios, regresiones salariales, tipo Mincer, regresiones un poco extendidas, ¿no? En donde tenemos, pues, del lado derecho de las ecuaciones una serie de atributos de los individuos, características socioeconómicas que definen de alguna manera perfiles de trabajadores, y cómo esto para los países en cuestión, México, Estados Unidos, inciden en los salarios, ¿no? Ellos plantean que del 94 al 2017 el salario medio mensual se redujo en 34.8%, el salario medio por hora de los nativos en Estados Unidos aumentó en 31.6% y el de trabajadores mexicanos en Estados Unidos también creció. Y finalmente señalan que la desigualdad en México se redujo, ¿sí?, pero por una reducción de los salarios relativos. Y algo que va muy en línea del ejercicio empírico es esta idea de que las reducciones en la desigualdad en parte se explican por una reducción en los retornos de la educación. Y finalmente quisiera compartirles lo que nos platica el capítulo 7, que se llama Telecam, Impactos Regionales y Emigración, escrito por Jorge Alberto López Arévalo, de la Universidad Autónoma de Chiapas. Jorge Alberto se plantea que 23 años son más que suficientes para hacer un balance en torno a los efectos positivos, negativos del Telecam. Y en este texto el autor es un autor único, vuelve a coincidir en gran medida con algunos capítulos previos, en el sentido de que el gran pendiente pues sigue siendo el crecimiento económico, el mejoramiento de los ingresos y la disminución de la pobreza, ¿sí? Entonces, se plantea que si bien en México la apertura comercial pues generó un efecto significativo en los flujos comerciales, pues no así en los salarios y no así en el empleo, ¿no? El tema de la informalidad laboral, el hecho de que más de la mitad de la población ocupada está en el sector informal, pues es un elemento que no ayuda. Si no lo plantea explícitamente, pero uno supondría, más allá de los efectos del Telecam, que si el sector informal es tan representativo y que una de las particularidades de la informalidad es justamente que no se tiene acceso a la seguridad social, y que la seguridad social es una de las carencias que se toman en cuenta para medir la pobreza multidimensional, pues obviamente que entre informalidad y pobreza hay una estrecha relación, más allá, digamos, de los efectos positivos o negativos del Telecam. Hay una reflexión interesante de cómo el Telecam no mitigó como se esperaba de alguna manera los flujos migratorios. La migración siguió fluyendo justamente por la falta de oportunidades, y hay una reflexión, insisto, también respecto al tema del Telecam y la pobreza. Y hace una tipología, ya para terminar, respecto a los 32 estados que conforman el espacio nacional, como algunos estados en el contexto Telecam pues se puede considerar que son estados ganadores, otros perdedores, otros en expansión y algunos otros que han experimentado un retraso, ¿no? Y bueno, de mi parte sería todo, y creo que me extendí mucho. Muchas gracias al doctor Varela por sus comentarios del libro, muy interesantes, muy valiosos. Yo comentaré la segunda parte. También gracias al doctor Calderón por la invitación a comentar el libro, y también por
participar en él, ¿no? Con un capítulo. Sobre el libro, digamos, algunos comentarios generales. A mí el libro me gustó, es un libro pues de alto nivel, ¿no? Yo digo que cuando uno lee textos académicos, pues uno se informa y aprendes también qué hacer y qué no hacer, ¿no? Y de este libro uno aprende qué hacer, ¿no? Tiene cosas, está de buen nivel. Como ya se mencionó, se analiza los efectos del Telecán en 3 planos: el nivel macro, mercado laboral y migración, y los cambios en los perfiles de especialización comercial de México en la región, ¿no? Y bueno, estos 3 enfoques siento que se complementan bien y cada uno aporta algo para entender mejor los efectos del Telecán, ¿no? También el artículo, pues como ya mencionó el doctor Varela, participan investigadores de muchísimas instituciones, ¿no? O sea, de universidades públicas, estatales, privadas y centro de investigación. O sea, hay gente de la UAM, de la Universidad Panamericana, de la Universidad de Guadalajara, Universidad de la UASH, Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad Autónoma de Chiapas, la UACJ, el Colegio de Chihuahua, Arkansas State University, UNAM y el COLEF, ¿no? Entonces, está como muy representado, digamos, varias universidades, centros de investigación del país, y también los investigadores que participan tienen formaciones distintas en México, en Estados Unidos, en Europa, y se ve en el contenido del libro, lo que les decía, como estas distintas perspectivas y manera de abordar o de analizar los efectos del Telecán, ¿no? Pues el estudio es altamente relevante, ¿no? Dado el contexto actual. Como se menciona en el protocolo, dice, el Telecán es la expresión de los cambios que se dieron en la división internacional del trabajo en la década de los 90, la cual se caracterizó por las nuevas formas de integración económica, el plurilateralismo y el multilateralismo, ¿no? Pues sabemos, en los últimos años está esta tendencia hacia un mayor proteccionismo, ¿no? En Estados Unidos, en Inglaterra, y la existencia de esta narrativa, digamos que desde el punto de vista político ha sido exitoso en estos países, de atribuir cierta culpa o de fenómenos que han pasado al proceso de apertura comercial, ¿no? Incluso aquí en México, ¿no? Aunque bueno, actualmente se está buscando un tratado comercial con Brasil, existe este discurso de lo que ha pasado en este periodo de apertura, ¿no? Y bueno, y también de integración de mercados, como ha sido, digamos, en Francia, ¿no? También que ha pasado un poco. Nuestro trabajo como científicos, pues es, digamos, más allá de los discursos políticos, es proporcionar evidencia científica contundente sobre los efectos, ¿no? digamos, en esta ocasión de este tratado. Y este libro lo hace, ¿no? Se proporciona evidencia contundente y objetiva de los efectos del Telecán. Bueno, de los capítulos que yo revisé, son de mercado laboral y migración, y de la última parte de un poco de la diversificación de las exportaciones y otros temas un poco más especializados. El capítulo 8 de Antonia Terán Bustamante y José Carrillo Piña se titula Movilidad laboral a más de 2 décadas del Telecán, ¿no? Y como lo dice el título, este capítulo pues analiza el comportamiento de la movilidad laboral en estos 3 países, ¿no? De manera específica, analiza las visas de trabajo autorizadas por parte de los 3 países firmantes durante este trabajo. Y básicamente lo que concluye es de que, o sea, plantea de que lo que se buscaba en parte del Telecán era pues detonar, digamos, el crecimiento del desarrollo económico de los países, y eso que de alguna manera disminuyera los flujos migratorios de México hacia Estados Unidos. Y lo que concluyen los autores, dicen, a 23 años de firma del Telecán, pues los logros en materia de movilidad laboral son escasos. Y dice, con la firma del Telecán no se ha cumplido la meta de disminuir la migración a Estados Unidos, sino al contrario, la migración por medio de visas ha mostrado incrementos superiores a los que se tenían antes de la firma de dicho tratado, ¿no? Y bueno, sabemos también qué ha pasado o qué pasó con otros tipos de flujos migratorios, pero en sí de que pues la migración aumentó mucho durante
periodo del Telecán, todo el 93 hasta finales de década de los 2000. El siguiente capítulo es escrito por Isaac Sánchez Juárez y se titula Crecimiento económico, empleo y salarios en México durante la era del Telecán. Este capítulo pues sí habla también cómo se está dando este cambio en el discurso y tal vez en los modelos económicos. Y lo que hace, pues primero compara, digamos, el crecimiento económico de México en distintos periodos, ¿no? Sabemos, bueno, del 70 al 81, donde habla una tasa de crecimiento cercana al 7%, la década de los 80, más específico del 82 al 93, una tasa de crecimiento del 1.7%, y del 94 al 2016 de 2.4%, ¿no? O sea, te presenta el contexto y luego se enfoca un poco en lo que ha sucedido en el sector formal, ¿no? Que ha tenido pues un bajo crecimiento. También habla de la contracción, la caída del salario mínimo y del salario medio, y luego hace un análisis muy interesante de por qué. O sea, de acuerdo, esto es lo que ha sucedido, ya sabemos, pero ¿por qué? Y el autor plantea, dice en parte, digamos, estos problemas económicos se los atribuye a una política monetaria centrada en la inflación, lo cual es una discusión que se tiene a menudo, la apreciación del tipo de cambio real, el desmantelamiento de la política industrial, ¿no? Y la dependencia comercial con Estados Unidos por vía del Telecán, ¿no? Son, digamos, los factores que identifica el autor. Y bueno, yo aquí le agregaría también lo que dice Hanson, ¿no? Esto de la mala suerte que hemos tenido de competir con China, ¿no? Y el autor plantea pues, que la solución es atacando estos problemas, ¿no? Digamos, para detonar el crecimiento y el desarrollo en el país. El capítulo 10 es escrito por Saray Sánchez, se titula Análisis empírico del Telecán, relación entre las exportaciones y la ventaja comparativa revelada de la producción mexicana del 94 al 2016. Y lo que analiza aquí la autora es de que si existe o no similitud en la evolución de comercio de las tres economías durante los años del Telecán, ¿no? Y lo que encuentra es, dice, bueno, el Telecán ha propiciado que México no diversifique ni su producción ni sus mercados de destino, condición de dependencia de la que es cada vez más difícil de salir, ¿no? Y luego también se observa de que los productos que exporta México a Estados Unidos y Canadá son de bajo valor agregado, ¿no? Y que por lo tanto es necesaria una reestructuración en las exportaciones, donde se necesita cambiar la cantidad de productos exportados, el tipo de productos exportados y también pues diversificar más los países de destino. Es lo que plantea la autora. El siguiente capítulo es escrito por la doctora Belén Vázquez, de aquí del COLEF, y se titula Diversificación o concentración de las exportaciones como resultado del Telecán. A mí este capítulo me gustó mucho, yo creo que de los que revisé fue el que más me gustó. Yo no hago cuestiones de comercio, pero está muy detallado, muy claro. Digo, todos son buenos, pero este me gustó, porque más me gustó. Y dice que el análisis, básicamente lo que encuentra, es de que el análisis de la exportación de mercancías mexicanas enviadas a Estados Unidos dentro del esquema arancelario del Telecán no muestra un patrón claro de diversificación, ¿no? Y el resultado principal, digamos, o la conclusión, es que se requiere una política industrial que permita incrementar la inversión en un mayor número de productos y así distribuir los riesgos de inversión para ampliar la base exportadora, ¿no? El siguiente capítulo también está muy interesante, de Pablo Pérez de la UNAM y Celina Ferreras de la Universidad Panamericana. Se titula Evolución del comercio agrícola en la apertura comercial y sus efectos en el desarrollo económico de México. Aquí lo que busca hacer este capítulo es cuantificar la profundidad que ha tenido la apertura comercial a nivel municipal
por medio de la construcción de un índice de vinculación que vincula al comercio internacional en materia agrícola. Y bueno, básicamente en este artículo no encuentran efectos generalizados de la apertura comercial en la pobreza y en la productividad de la agricultura. Pero también aquí los autores hacen hincapié de que, pues digamos, los efectos generados por este tratado pues son diversos, ¿no? A veces son efectos que se cancelan y que es difícil identificarlos, ¿no? Por último, el último capítulo es el escrito por Gabriel Pérez y Justino Núñez de la Universidad Panamericana. Se titula Zonas económicas especiales como generadoras de competitividad. Perdón, ese es el penúltimo. Zonas económicas especiales como generadoras de competitividad en el Telecán. ¿Es el penúltimo? El último capítulo se titula Denominación de origen mezcal en México y la relación comercial con Estados Unidos, retos, desafíos y conflictos para el desarrollo. Y pues está bien interesante porque analizan, digamos, los impactos de la denominación de origen que puede tener sobre el comercio de ese producto, pero también sobre el desarrollo económico local, ¿no? Y en este caso, pues se enfocan en el mezcal. Y bueno, ¿no? Lo que encuentran es de que estas pueden ser herramientas para la estrategia de comercialización, siendo funcionales como signos distintivos que diferencian los productos en el mercado y convirtiéndose en un elemento determinante para el desarrollo de marcas de producto con una calidad vinculada a su origen, ¿no? Y bueno, pues por mi parte es todo. Y pues muchas gracias. Bueno, a continuación pues les doy la palabra al doctor Calderón. Bueno, pues yo no se oye, ¿no? Bueno, está bien. Bueno, entonces generales, bueno, yo creo que ya se planteó lo fundamental del texto. Yo lo único que tengo que hacer es agradecer a ambos por sus comentarios, que me parecieron muy claros, muy precisos y muy detallados. Sobre todo ponen énfasis, digamos, en la parte econométrica, que muchas veces no es muy agradable, ¿no? para los estudiantes y pues en general para el público, hasta para los economistas, ¿no? Entonces, yo lo que me queda un poco plantear es la perspectiva pues general del libro, determinar un poco lo que se creó o que se diseñó tomando en consideración 3 niveles de análisis: uno que es el macro, que es el más agregado; segundo son análisis, la segunda parte es más segmentado y enfocado al mercado laboral y con sus repercusiones, obvio, que es la migración en el plano internacional, ¿no? Digamos, es la movilidad del mercado laboral en el plano internacional, bajo las hipótesis de que hay un mercado laboral creado entre los 3 países. Entonces, esta movilidad se da al margen de las reglas formales, digamos, de las decisiones propias pues de los estados. Digamos, el mercado pues sigue, este mercado sigue pues existiendo, lo pueden regular, lo pueden controlar, pero va a seguir existiendo, ¿no? Otra parte es la última, es un análisis más por sectores de cada país, más especializados en el concepto de competitividad. El concepto de competitividad se aplica en un plano sectorial, ¿sí?
Recordemos que competitividad nada más son las empresas o cuando mucho los sectores, ¿no? Este concepto no se puede extender a un país porque, digamos, es una traspolación mecánica como si fuera una empresa. Entonces, una cosa es una empresa y otra cosa es un país. Bueno, en términos generales, la idea de este texto era tratar de hacer un pequeño balance sobre el Telecán y más que nada lo que estamos pues planteando aquí es el fin de la mundialización de la economía o como dicen los politólogos, el fin de la globalización, ¿sí? Digamos, marcado por dos grandes recesiones, la del 2001-2002, ahí empieza la inflexión, y la gran recesión del 2008, 2007, 2009. 2007 fue el cuarto trimestre cuando empezó y el 2009 terminó en el segundo trimestre. Ya lo estamos viendo ahora, hay un comercio mundial que está estancado, no crece, y hay procesos de desintegración de bloques económicos, como sería el caso del Brexit, o sería el caso cuando de la misma área pues de Norteamérica, cuando se empiezan a aplicar pues políticas proteccionistas en una misma área. Entonces, estamos en un proceso de fragmentación, un proceso de guerra comercial intenso que ya está empezando, y estamos aún más en un contexto económico mundial y nacional de incertidumbre económica muy fuerte ante las perspectivas de una nueva recesión en los Estados Unidos. Digamos, si ustedes ven, hacen un análisis de lo que está pasando ahorita en los Estados Unidos, hay que analizar, por ejemplo, las curvas de rendimiento de largo plazo de los bonos pues del Tesoro. Entonces, lo que está pasando es que se está dando un fenómeno que se llama de inversión de la curva. Estos fenómenos pasan siempre cuando 3 o 4 semestres antes de la crisis. Pues, de hecho, ya estamos en una fase de una ola de aceleración, que es especulación sobre superespeculación y la acentuación pues de la competencia, ¿no? Entonces, es un fenómeno que hay que ver o que seguir. Digamos, ya la Fed ya reaccionó, ya empezó a bajar las tasas pues de interés, ¿no? Entonces, digamos, como economistas, pues debemos estar pues pendientes y observar este tipo pues de fenómenos como si fuera un fenómeno como si fuera un eclipse de sol, más o menos esa es nuestra idea. Y los economistas, bueno, pues no tenemos telescopios, pero pues tenemos una herramienta que es la estadística, la econometría, para tratar de ver o anticipar. Sabemos que la economía no es una ciencia exacta y por eso pues se maneja con estas probabilidades de los propios pues eventos. De acuerdo con las últimas simulación del NBR, porque ellos tienen un modelo, ahorita hay un 70% de probabilidades de una crisis en los Estados Unidos. Digamos, en este marco, con este nuevo contexto, pues estamos viendo ya totalmente el fin, ahora sí, la fragmentación más fuerte de todo el mercado mundial y el fin de la globalización. ¿Qué implica esto? Pues el fin de las políticas liberales, el fin de las políticas de libre comercio,
el fin de la idea que haciendo más comercio íbamos a crecer más, que en el caso pues de México fue falso. El caso de México pues es el país con un fuerte estancamiento prácticamente desde el 82, con una tasa media pues de crecimiento del 0.02% promedio anual, con un desempleo pues en el caso pues de México hay una ambivalencia, hay una tasa de desempleo que aparentemente está entre 2 y 3%, pero con una fuerte informalidad que crece, que es el 50% pues prácticamente pues de la población. Entonces una forma, y otra forma de dar salida a esto era la migración hacia los Estados Unidos. Entonces es una economía que no ha crecido y que ha sido víctima pues de políticas de corto plazo muy restrictivas, con un gasto muy restrictivo, con una política monetaria restrictiva, y digamos continuamos en esa dinámica, ¿no? Sigue una política restrictiva y una política monetaria restrictiva, supuestamente antiinflacionaria, cuando en México la inflación ya no es problema desde el 88, o sea, es una inflación de 2 dígitos, ¿no? Entonces, por demás, bueno, pues con esto termino y esperamos sus comentarios, sus críticas y sus preguntas. Y muchas gracias por su asistencia, muchas gracias a Pedro y muchas gracias a María. Gracias. Perfecto, empezamos con la ronda de preguntas. Adelante. Si revisamos los números de antes y después del año 94, pareciera de que sí ha habido cambios, pero no muy fuertes. Por ejemplo, la exportación de México a Estados Unidos representaba antes del TLC como cerca del 70%. Y ahora, bueno, el año pasado es cerca del 80%, o sea, es una diferencia como de 10 puntos, digamos. No es mucho, en realidad. Luego, en términos geográficos, Chiapas, Guerrero y Oaxaca han estado entre los más pobres desde hace décadas, estados más pobres en el país desde hace décadas. Ahora están relativamente más pobres respecto a los estados del norte, ¿sí? Que ya hace décadas los estados del norte eran los que tenían mayor nivel de ingreso personal. Entonces, aunque las diferencias se han crecido un poco, ya había fuertes diferencias hace 30 años. En fin, cualquier indicador que se pueda tomar, incluso aquí en la frontera, la tasa de crecimiento del empleo maquilador ha estado por sobre la tasa de crecimiento demográfico, no recuerdo exactamente cuánto, pero ha estado por sobre el crecimiento demográfico antes del 94. Y después del 94 sigue estando arriba del crecimiento demográfico, por una diferencia no muy distinta al anterior. Es decir, la actividad exportadora estuvo creciendo antes del TLC y creció después del TLC, de la firma, por sobre del crecimiento demográfico en la frontera. Entonces, son tendencias que vienen desde más atrás de la firma del TLC en varios aspectos que yo he visto alguna vez, he leído o revisado datos. ¿Cómo poder explicar el efecto del TLC en estas tendencias de décadas?
Ese es un problema no solo metodológico, digamos, sino también teórico. Por ejemplo, ¿cómo la actividad exportadora en la frontera creció un poquito más con el TLC que lo que venía creciendo antes? Probablemente tenga que ver con la certidumbre que daba la firma para la inversión maquiladora, porque siguió creciendo bastante la inversión maquiladora en la frontera y la actividad exportadora en general. Pero luego está la pregunta, ¿podemos culpar al TLC de que el ingreso o los salarios no hayan crecido como se esperaba? ¿O que la migración hacia Estados Unidos haya crecido? Yo creo que es muy complicado atribuirle culpa al TLC, más allá de ciertos puntos porcentuales, a favor o en contra. Es muy complicado poder estimar esto, porque el TLC ha influido en muchos aspectos de la vida económica, no solo de la vida económica, en muchos aspectos de la vida en la sociedad también. Entonces es muy difícil poder medir el efecto directo de este proceso por sobre las tendencias que ya existían. Entonces me gusta la idea de que hayan hecho el intento en este libro de poder medir algunos de esos aspectos y pues ojalá que hayan llegado a conclusiones sólidas en ese sentido conceptual, de poder separar la tendencia vieja con el efecto que tiene este proceso de 20 y tantos años. Gracias. Buenas tardes y pues primeramente lo felicito, doctor Calderón, es un excelente libro. Y mi pregunta va enfocada, ahorita en su conclusión nos estaba comentando y pues sí lo podemos observar con las noticias de casi todos los días que se está cayendo la apuesta por la apertura comercial, se está cayendo la apuesta por la integración económica. Y mi pregunta va, si se cae la apuesta por la apertura comercial, por las políticas liberales, ¿pudiera ser que eso dé puerta a una política industrial más fuerte para México? Hemos estado viendo que pues el gobierno le está apostando al sector energético, con la refinería, con el apoyo dramático que le está dando Pemex, etcétera, y pues yo quisiera saber usted qué opina, si la política industrial de México se va a fortalecer ahora que se busca un poco más la autosuficiencia, y si es correcto o le parece a usted correcto la apuesta por el sector energético que se está haciendo en el país. Gracias. Bueno, yo al final, pues, Okay. Bueno, bueno, entonces sobre los efectos de los salarios, sí, o sea, totalmente de acuerdo. Es muy complicado atribuirle, digamos, o sea, se observa la tendencia y la evolución y es muy complicado atribuirle que esto pasó a causa del Telecán. Y de hecho, bueno, en el artículo que escribimos Gustavo y yo no hacemos eso. Lo que hacemos es explicar, digamos, qué ha pasado con los salarios durante este periodo. Y lo que se observa es de que, digamos, en México, del 94 a la fecha, pues ha habido un aumento relativo digamos, entre los trabajadores calificados, ¿no? Entre los trabajadores que tienen educación superior o más, ¿no? También ha habido esta tendencia a que la gente tenga mayores niveles de educación, y ha habido la creación de empleos, es una creación de empleos no calificados y mal remunerados, ¿no? Lo que vemos. Y entonces lo que se observa es de que a causa, digamos, de este aumento de la oferta relativa de trabajo calificado
y que por el lado de la demanda no ha habido demanda de este tipo de trabajadores, se observa una caída en el salario, sobre todo entre la gente calificada, digamos. En la parte superior de la distribución, lo que se observa es una caída muy importante en los salarios, mientras, digamos, entre la gente de que está, digamos, de la media para abajo, los salarios han disminuido, pero en una proporción mucho menor. Entonces, pues sí, esto es lo que vemos. Bueno, y esto ha resultado en un en una disminución de la desigualdad. De hecho, histórico, o sea, lo que se ve es de que históricamente, pues la desigualdad salarial, estoy hablando de desigualdad salarial, no desigualdad de ingreso, la desigualdad salarial había sido mayor en Estados Unidos que en México, pero ante la caída de los salarios reales en México, sobre todo de la gente calificada, de hecho ahorita en la actualidad es mayor la desigualdad salarial en Estados Unidos que en México, ¿no? Porque aquí la tendencia, digamos, salarial en México es de que todo el mundo, el salario de todos va hacia abajo. Bueno, esto es un resultado importante. Y pues sí, o sea, pues sí, lo que hacemos es eso, describir qué ha pasado, pero si atribuírselo al Telecán es decir, tanto es por esto, pues es complicado y no nos atrevemos a hacerlo. Bueno, un comentario general. Creo que el comentario que nos hace es un comentario atinado, diría yo, reflexivo, en el sentido de que es verdad que hay muchos hechos y ciertos desequilibrios que ya existían desde antes que entrara en vigor el Telecán. El tema de la pobreza no es un tema de la era del Telecán, por ejemplo. Es verdad que las mediciones más recientes del Coneval, que hace el Coneval y que permiten, digamos, hacer comparaciones, pues se enmarcan en la etapa del Telecán. Pero considerando, digamos, los enfoques que antes se consideraban más orientados hacia la esfera unidimensional, pues ya apuntaban de que la pobreza en México pues era un fenómeno que ahí estaba, ¿no? Con excepción quizás de algunos indicadores por allá en la época del desarrollo estabilizador o del desarrollo compartido, ¿no? Entonces, yo creo que esta inquietud que usted plantea en el marco de su comentario pudiera dar pie a una nueva vertiente de investigación, porque el libro trata de hacer un balance en retrospectiva, pero obviamente acotándose, así lo veo yo, a la era Telecán, ¿no? Yo creo que en el futuro pudiera ser deseable hacer un análisis comparativo, justamente, digamos, a lo mejor de más largo plazo. A lo mejor no tan de amplio espectro, pero sí a lo mejor un análisis comparativo con un periodo que viniera 10 años atrás, 15 años atrás del Telecán, en variables claves, ¿no? Como pudiera ser, digamos, pues el tema salarial, el tema del empleo, el tema de la productividad, etcétera, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, creo que en algunos capítulos lo plantean, y en efecto no se le puede atribuir al Telecán, digamos, gran parte de los males que hoy tenemos, ¿no? Entre ellos el lento crecimiento, la misma pobreza, el tema de los ingresos reales. Fíjense, el tema de los ingresos reales. Ahorita que mencionaba el tema de la inflación del doctor Calderón, si uno le da un vistazo a la inflación
Pues la inflación antes del 93, 94 es una, y del 94 para acá en la era de la autonomía es otra. Entonces es tan contrastante la trayectoria de la inflación que en la era del Telecán la inflación ha estado controlada. Es verdad que a partir de una política restrictiva, ¿no?, que ha tenido costos en materia de crecimiento y que es un tema en discusión ahorita. Pero no obstante de que la inflación ha ido para abajo, pues los ingresos en términos reales no mejoran, ¿no? Entonces, y esto es justamente lo que se estaba analizando, ¿no? El tema del trabajo especializado, no especializado. Hay un indicador que a mí me llama la atención, digamos, no es una tasa tan grande como quizá la tasa de pobreza o la tasa de informalidad, pero hay un indicador que se llama tasa de condiciones críticas de ocupación, que engloba a la gente que está subocupada, gente que trabaja menos de 35 horas a la semana, o que trabaja más de 40 horas a la semana y que percibe 1 o 2 salarios. Es trabajo precario, es un indicador aproximado a una condición de precariedad y ha venido creciendo. Por ejemplo, el primer trimestre de este año anda en el 15-16%, ha ido para arriba. Y entonces uno se pregunta, bueno, la causa de la precariedad laboral la podemos encontrar en el Telecán. Pues a lo mejor hay alguna relación, pero no creo yo que sea el determinante fundamental, ¿no? Hay que mejorar el tema de la productividad, hay que repensar el tema de los esquemas de negociación colectiva, en fin, ¿no? Hay una serie de cosas. Y con respecto a lo que comentaba la compañera, bueno, pues frente a esta coyuntura de preocupación en torno a la fragmentación, pues, de procesos de integración, se tiene que robustecer el mercado interno, pero esto implica, entre muchas otras cosas, pues invertir en infraestructura, invertir en capital humano. El tema de la inversión en capital humano ha mejorado de alguna manera en el país, pero pues en este momento la inversión pública no se puede concebir como un detonante, ¿no? Entonces ahí hay un problema, ¿no? Y se tiene que repensar la estrategia de crecimiento. Bueno, yo sobre el punto si al Telecán le vamos a achacar lo malo, ¿no? Bueno, yo pienso que el problema, digamos, en economía no hay bueno ni malo, hay eventos que pasan, ¿no?, que son fenómenos. Obviamente tienen un efecto. Lo malo, en todo caso, es que tienen un efecto sobre la población o sobre el bienestar. Una devaluación pues va a impactar sobre la gente. Ese es, digamos, el problema pues de la economía. En este caso, lo que puedo decir es de que el proceso de apertura se da después de un largo proceso que fue el desarrollo estabilizador, donde la economía crece casi al 10%, y digamos los niveles de bienestar eran más altos, los estándares salariales eran más altos, y es todo un proceso donde, digamos, la población rural se va a las ciudades, ¿no? Después viene una parte que es el desarrollo compartido con Luis Echeverría, o que Bastrich llama el populismo macroeconómico, en donde se rompe con ciertas reglas del desarrollo estabilizador y se expande el gasto con tipo de cambio fijo, y se van generando pues procesos inflacionarios. Después viene un periodo que no se ha estudiado muy bien, que es el descubrimiento pues del petróleo.
la renta petrolera, o sea, el efecto negativo de la renta petrolera, porque nuestra economía pues se convirtió en monoexportadora y toda la economía dependió de la renta petrolera. Entonces, con ese paréntesis después de repente ya no se continuaron con los procesos de sustitución pues de importaciones, ya no terminó bien el proceso de apertura más racionalizada como se ve en otros países o como se hubiera podido dar pues sí, como en China, ¿no? Y nos agarró la deuda, la crisis de la deuda pues del 82, donde hubo una serie pues de negociaciones con el Fondo Monetario, en donde el Fondo Monetario impone las famosas pues políticas ultraliberales del consenso, en donde lo que era contraer gasto, y pasamos por todo un periodo, digamos todo el sexenio de Miguel de la Madrid. Por ejemplo, hay como dos formas de tipo de cambio, una que era dualista al primero, después cambia con fijo, etcétera. O sea, hay todo y en ese periodo es cuando crece de manera muy importante la economía informal, que es lo que vamos a ver. O sea, hay un crecimiento, hay un proceso pues, de inflación moderada, no de hiperinflación, es inflación moderada, y que es resuelta por el plan heterodoxo, entre comillas, que aplica pues Salinas en el 88 o 86, entonces en donde usa el tipo de cambio como ancla nominal, ¿no? Digamos, esa era la política de corto plazo, asesorados por Dorbuch. En esa época, Dorbuch ya lo dijo, muy claro, dijo, el problema de la inflación ese se puede resolver muy fácilmente. El problema de este país es el del crecimiento, y eso es lo central. Hay un famoso artículo de Dorbuch en donde él lo está planteando. Entonces, el problema de este país no es la inflación, es el crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el Telecán? Que es un proceso de apertura a 15 años, o sea, hay un proceso de ciertos sectores se van abriendo, pero no solamente de flujos comerciales, sino de flujos de capital, que eso es lo nuevo. O sea, en la tradición de los procesos pues de integración son comerciales. No había hasta ese momento la experiencia de una apertura entre un país muy desarrollado y un país subdesarrollado en crisis, con una crisis estructural que ya estaba arrastrándose. Entonces, que estaba como en alfileres, ¿no? O sea, con una reducción pues de la inflación y con todas las recetas ultraliberales, porque hay que recordar que en ese momento el apogeo era de Friedman, de Thatcher, de toda esa gente, ¿no? Que decían que el mercado era lo máximo, que la inflación era provocada por un exceso pues, de moneda, cosas que no ciertas de manera ¿cómo se dice? Parcial, o sea, son verdades a medias, ¿no? Entonces era toda esa época. Entonces se abandona la política de industrialización totalmente, tal y como era diseñada durante el periodo el desarrollo estabilizador, y se desecha todo lo que sea sustitución de importaciones, hasta se desecha una propuesta que era muy interesante en el mismo periodo de Miguel de la Madrid, que venía de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que era una apertura progresiva con fases de industrialización,
con protección pues parcial en ciertos sectores y con una política de desarrollo regional. Digamos, esa era una propuesta que venía de la Subsecretaría de Desarrollo, bueno, de René Villarreal, ¿no? Específicamente. Bueno, entonces, cuando cuando entra la nueva administración, entonces abandona todo eso y asumen dogmáticamente, ¿verdad?, todos los supuestos, presupuestos y bases del modelo liberal hayekiano, ¿no?, que todo es el mercado, la oferta y la demanda, esta apertura nos va a llevar al primer mundo. Entonces, en este caso, normalmente en esta economía, por ejemplo, si lees a Adam Smith, ¿qué es lo que te dice? Te dice, bueno, la base para que tú exportes, debes tener una alta productividad, debes exportar el excedente que tú consumes en tu mercado. En este caso yo creo que no se acepta esa condición, no se cumple, ¿sí? Se cumple con las teorías del Herschel Olin Samuelson, se cumplen con toda la teoría pues de las ventajas pues comparativas, de la competitividad del país, como pues bajando salarios, digamos, es una política explícita. Dice porque ellos pensaron que el Telecán se daba muy bien, ¿por qué? Porque era oferta abundante de mano de obra, que es el caso pues de México, abundancia pues de tierra con Canadá, y abundancia pues de capital con los Estados Unidos. En esas pues condiciones, o bajo esas premisas, se debieron haber dado, nada más por el simple hecho de una apertura pues comercial, se debe haber cumplido con el teorema de Samuelson, ¿no?, que es el de la igualación pues de los salarios, la convergencia pues salarial en 30 años. Nunca pues se cumplió. Entonces, y ese sí es un problema del diseño del Telecán. Segundo problema es el de la movilidad pues de capitales. La movilidad pues de capitales engendra una inestabilidad fuerte en toda la parte pues financiera pues del sistema. Entonces, y si tú no tienes un banco central único entre los tres países que te logre hacer pesos y contrapesos, pues se convierte en un grave problema. Ahora, ese es uno. Dos, en términos de transferencia pues de tecnología, que es una de las condiciones de toda esta idea neoclásica, ultraliberal, de la economía, que yo pienso que ya ahorita ya está pasando a la historia, no nos puede explicar las crisis, es incapaz pues de anticipar una crisis pues general. Entonces los paradigmas, digamos el paradigma de Friedman, ya ahorita yo creo que ya está en desuso, ¿no? Prácticamente nadie se va a atrever a decir, ya los bancos pues centrales, por ejemplo, no siguen una política pues friedmaniana, ¿no? Entonces lo que decirte es que en efecto es una era, un momento que llaman globalización, pero esta globalización, ¿entre qué y qué fue? Fue entre países en vías de desarrollo, subdesarrollados con países del norte. Nunca hubo y no va a haber pues nunca una apertura o libre comercio entre China, entre Japón y los Estados Unidos, o entre Inglaterra y entre la Unión Europea con los Estados Unidos. Entonces, cuando el grueso pues del comercio y de la movilidad pues de capitales se da entre estos países.
Entonces, hasta cierto punto es una ilusión, fue como una ilusión. El problema de hoy es que este instrumento, digamos, el Telecán hay que entenderlo como un contrato, ¿no? Ya está caduco, ya caducó. Y si en 20 años, bajo estas premisas, no logró que se genera más crecimiento, porque la economía no creció, por problemas estructurales, sí, pues somos una economía subdesarrollada. Entonces, el subdesarrollo nunca fue superado por más apertura y más comercio con los Estados Unidos. Al contrario, nos hizo más dependientes de la debilidad de los Estados Unidos. Cualquier crisis que se abra ahorita nos va a golpear inmediatamente. O sea, hay un proceso de sincronización de los ciclos. ¿Qué es lo que hubo? Hubo un proceso de sincronización de los ciclos, sí, entre el americano y el mexicano, sí. Nos hizo depender más de Estados Unidos, sí. ¿Qué es lo que se consolida más? Es el comercio intraindustrial. ¿Qué es lo que se comercia más? Pues son las importaciones de Estados Unidos. El comercio normal, que es el de Herschel-Olin o de Ricardo, que es el intercambio entre pino y telas, pues es importante, pero no es el corazón del TLC. Entonces, digamos, en el centro están las grandes empresas transnacionales del auto, etcétera, que son las que realmente, ellas son las que se han beneficiado, y es una consecuencia, como ya se menciona, de la división técnica pues del trabajo internacional, que además en estos momentos ya se está modificando. Entonces, el contrato ya no se corresponde a esa antigua división pues de trabajo. Entonces estamos transitando a escala pues mundial a una nueva división técnica y social pues de trabajo. Ahora, con lo que tú planteabas, yo pienso que, digamos, no hay que se sigue con el mismo problema. No veo una política de industrialización. O sea, pues tal vez yo estoy acostumbrado a ver planes, pues objetivos y con precisión. No se ve. A mí me tocó estar cuando en el periodo de Oteiza, yo trabajaba, bueno, pues yo era un analista, ¿no? que estaba trabajando ahí, pero sí veías que había toda una dirección, había un plan, había procesos de control, etcétera, que yo no veo. O sea, eso ya desapareció. Ok, sí, pues me hace, bueno, sé que eso ya es muy anticuado, pero yo no creo que, por ejemplo, el proteccionismo haya pasado pues de moda. Yo creo que está en boga y es la práctica pues comercial más importante que se ha dado en los últimos 3 o 4 años. Entonces, no me van a decir que es el libre comercio. Pues ya no, eso ya pasó de moda. Entonces, en las escuelas pues de economía hay que enseñar lo que es el proteccionismo, cómo se aplica, qué instrumentos hay, ¿sí? Cómo compites en ese marco. Yo no he visto a nadie que esté planteando eso. Independientemente de que quieras o no quieras, es lo que está pues pasando, ¿no? Entonces, ese es el asunto. No hay una visión de largo plazo económica. No hay. Lo que sí hay es una restricción del gasto público ultra restrictiva, ¿no? Que además en la historia pues del país yo creo que es algo inédito eso. Es equivalente a la que aplicó el Fondo Monetario en la crisis pues de la deuda, ¿sí? Bueno, claro, ahí había inflación, ¿no?
Pero aquí no hay inflación y yo no veo por qué tienes que estar conteniendo este gasto, o por qué tienes que tener un subejercicio. Por ejemplo, ahorita en las noticias, digo, no sé si sea cierto, pero la SEP creo que ha gastado el 10% pues de su presupuesto. Entonces, yo no se ve claro. Es necesario, sí, que se articule una estrategia basada en programas, ¿sí?, en metas, en objetivos, ¿no?, y que se racionalice, digamos, el recurso público con prioridades que nos den el largo plazo, no el corto plazo. Y por mi parte, bueno, es todo. Gracias. Perfecto, bueno, pues muchas gracias al doctor Rogelio Varela y al doctor Cuauhtémoc Calderón por sus valiosos comentarios. También gracias a los presentes por su asistencia y por sus preguntas. Y bueno, con esto damos por concluido el evento. Pues buenas tardes.